Hola y bienvenidos, esto es Estudio con Podcasts y hoy nos metemos de lleno en la sala de máquinas de la democracia. La fábrica de leyes, ni más ni menos. Exacto. Vamos a ver cómo una idea, un proyecto, se acaba convirtiendo en la ley que nos rige. Y para eso vamos a analizar los artículos 81 a 92 de la Constitución española. Eso es. La misión aquí no es solo leerlos, ¿eh? Queremos descifrar la lógica, el equilibrio que hay detrás de cada punto. Así que lo que haremos será ir artículo por artículo, leyéndolo íntegramente y en orden, para luego, para desgranarlo. Perfecto. Ellos nacen iguales. El artículo 81 ya de entrada establece una jerarquía. Voy a leer el primer punto. Artículo 81.1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. O sea, los pilares del sistema. Justo. Y ahora el punto 2, que es donde está, creo, el quid de la cuestión. Punto 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Esto suena a que son leyes casi acorazadas. Totalmente. Yo más que una coraza lo veo como el ADN del sistema. No se puede tocar a la ligera, vamos. Claro, la exigencia de mayoría absoluta, que, es la mitad más uno de todos los diputados, no solo de los que estén ese día. Estén o no estén en la votación. Eso es una barrera altísima puesta a propósito. En la práctica, esto obliga a los gobiernos a negociar, a buscar consensos muy amplios. No puedes cambiar las reglas del juego si no tienes un apoyo muy sólido. Entendido. O sea, no es un tema técnico, es un motor para la negociación política. Vale, pues pasamos al siguiente artículo, que introduce una idea que a mí por lo menos me choca un poco. El artículo 82.1 dice: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Un momento. ¿El Parlamento puede subcontratar su trabajo al Gobierno? Se podría ver así, como una subcontratación, pero con un pliego de condiciones vamos estrictísimo. Es una herramienta de eficiencia. De eficiencia. Sí, piensa en leyes muy técnicas o en la necesidad de fusionar muchísimas normas antiguas. El Gobierno tiene el aparato técnico para hacerlo más rápido. Sí. Pero el Parlamento, y esto es lo importante, nunca pierde el control. De hecho, el propio artículo te dice cómo. Leo el punto 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. O sea, que o le das un plano para hacer algo nuevo, que sería la ley de bases, o le pides que haga limpieza y ordene lo que ya hay. Precisamente. Y los controles, como te decía, son férreos. El Parlamento no firma un cheque en blanco. A ver, escucha los siguientes puntos. Punto 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Vaya. Y sigue. Punto 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Y el punto 5. O sea que es un corsé muy ajustado. Muy ajustado. El punto 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Y para rematar, el 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. A ver si lo he entendido. El Parlamento te dice: puedes hacer esto sobre este tema concreto antes de esta fecha, siguiendo estas instrucciones al milímetro, y por si acaso te voy a vigilar de cerca. Vamos, libertad vigilada. Totalmente. Y por si quedaba alguna duda, el artículo 83 añade 2 prohibiciones que son capitales. Las leyes de bases no podrán en ningún caso a. autorizar la modificación de la propia ley de bases,
Y B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. La primera es de cajón. No puedes cambiar las reglas del encargo que te han hecho. Exacto. Y la segunda es una garantía fundamental. Las leyes no se pueden aplicar hacia el pasado. Protegen la seguridad jurídica. El sistema parece muy cerrado para evitar sorpresas. De hecho, fíjate, el artículo 84 le da al Gobierno una herramienta para defender esa delegación. Leo. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Es que protege la coherencia. Es como si el Gobierno dijera: ojo, que el Parlamento se contradice. Primero me encarga una cosa y ahora propone otra que choca. Eso es. Si cambias de opinión, primero cancela el encargo. Es una cuestión de orden. Y todo este proceso culmina en un tipo de norma con un nombre concreto. Lo dice el artículo 85. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Un nombre que hay que distinguir muy bien de su primo, el famoso y polémico decreto ley. Ahí vamos. Aquí llegamos a una de las herramientas más poderosas y, más mediáticas del Ejecutivo. Artículo 86. Punto 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. La frase clave, extraordinaria y urgente necesidad. Claro, pero eso suena muy interpretable, ¿no? ¿No se corre el riesgo de que todo sea urgente para saltarse el debate en el Parlamento? Esa es la pregunta del millón. Y la fuente de una tensión política que no para. Este es el botón de emergencia de la Constitución. ¿El botón rojo? Si permite al Gobierno actuar en horas, ya sea por una pandemia, una crisis financiera o una catástrofe, el problema, claro, es definir esa urgencia. El Tribunal Constitucional ha intentado acotarlo, pero es evidente que todos los gobiernos son acusados por la oposición de abusar de esta figura. Pero la Constitución tendrá que prever algún control, ¿no? Para que ese botón de emergencia no se convierta en la norma. Por supuesto. Y es un control muy rápido y, sobre todo, definitivo. Lo dice el punto 2 del artículo 86. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. O sea, 30 días. 30 días. El Gobierno actúa, sí, pero en menos de un mes tiene que ir al Congreso a que le den el visto bueno. Y es una votación de todo o nada. O se convalida o se deroga. No hay término medio. ¿Y ha pasado? ¿Ha tumbado el Congreso un decreto ley? Sí, sí que ha pasado. Y es una de las mayores derrotas parlamentarias que puede sufrir un gobierno, ¿eh? Demuestra que no controla la Cámara. Pero incluso cuando se aprueban, esa votación es de una tensión política máxima. Imagino. Y ojo que hay una tercera vía. El punto 3 dice, durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Ah, o sea que en vez del todo o nada, el Congreso puede, como reconducirlo a un debate normal con enmiendas y todo. Justo. Es una forma de decir, vale, la urgencia la aceptamos, pero el contenido lo queremos debatir y modificar. De acuerdo. Ya hemos visto los tipos de normas. Pero claro, todo esto empieza con una propuesta. ¿Quién? ¿Quién tiene la llave para poner en marcha la maquinaria? El artículo 87 nos da la lista. Punto 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Pero no solo a ellos. No. El punto 2 amplía el campo. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Esto refleja la estructura territorial del Estado. Es un canal directo para las autonomías. Pero la iniciativa más singular es la que viene ahora, la que nos involucra a todos. Punto 3.
Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 500.000 de firmas. Vaya cifra. ¿Y con tantas materias importantes vetadas? Es un mecanismo más simbólico que otra cosa. Bueno, es un debate abierto. Por un lado, es una herramienta de democracia directa muy potente. Puede poner temas en la agenda que los partidos ignoran. Y ha habido algunas exitosas. ¿Ah, sí? Política. Se diseñó como un canal para la ciudadanía, sí, pero con muchas salvaguardas. Vale. Una vez que la iniciativa está en marcha, la Constitución distingue cómo se llama según quien la impulse, ¿no? Artículo 88. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Esos son los proyectos. Y el artículo 89 habla de las demás, las proposiciones. Punto 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa. Y el punto 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tomen en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición. La diferencia entre proyecto y proposición no es solo el nombre, ¿eh? Un proyecto viene del gobierno, con todo su aparato técnico detrás, sus informes y sobre todo su impulso político. Suelen tener un camino más fácil. Más despejado, claro. Una proposición de ley que nace de las Cortes o de la gente tiene que pelear más. Mucho más. Perfecto. Tenemos una propuesta que ha llegado al Congreso y el Congreso la aprueba. Pero el viaje no termina ahí. Ahora entra en escena la segunda Cámara. Artículo 90.1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. Y aquí empieza lo que define nuestro sistema como un bicameralismo imperfecto. ¿Imperfecto por qué? Porque el Senado tiene voz, pero no tiene la última palabra. Y eso lo deja clarísimo el siguiente punto. A partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. Es un poco enrevesado, sí. Un poco, sí. Pero el mensaje está claro. Al final, el Congreso siempre gana. Siempre. Por eso es asimétrico. El Senado funciona como una cámara de segunda lectura. De enfriamiento. De reflexión, eso. Puede detectar errores, proponer mejoras o lanzar una señal de alarma política con un veto. Pero si el Congreso se empeña, su voluntad prevalece. Su poder real es obligar al Congreso a volver a debatir, a retratarse. Y a retrasar la aprobación. Eso, o a retrasarla, aunque ese tiempo se puede acortar. Lo dice el punto 3. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno por el Congreso de los Diputados. Vale. Una vez que superamos esta fase, con el texto ya definitivo y aprobado, llegamos al último trámite. Artículo 91. El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Esto suena a un acto casi de notario. ¿Tiene el Rey capacidad de decir «no estoy de acuerdo»? Ninguna. Cero. En nuestra monarquía parlamentaria, la sanción real es un acto debido. Es obligatorio. El Rey, como jefe del Estado, certifica que la ley ha seguido el procedimiento correcto y le da solemnidad. Pero no participa en la decisión. Para nada. Es el sello final que formaliza la voluntad popular que se expresa en las Cortes. Es una función simbólica. Y para cerrar el recorrido, llegamos a una figura que, siempre que se menciona genera un debate enorme, el referéndum. Artículo 92.1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. La palabra clave aquí es consultivo.
Eso significa que el resultado se puede ignorar. Jurídicamente hablando, sí. No es vinculante. Ah, Sí, ¿sí? sí, pero políticamente es casi imposible. Tú imagínate un gobierno que convoca un referéndum, lo pierde y decide seguir adelante como si nada. Sería un suicidio político, claro. Totalmente. El peso de la voluntad popular expresada así directamente es inmenso. La naturaleza consultiva es una salvaguarda para que la soberanía siga en el Parlamento, pero vamos, en la práctica el resultado es determinante. Y de nuevo, el procedimiento para activarlo está muy controlado. Punto 2. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. No es algo que un presidente pueda decidir por sí solo. Requiere una doble voluntad, la del Ejecutivo que propone y la del Legislativo que autoriza. Otro mecanismo de control cruzado. Y para regularlo, volvemos al principio, es un círculo. Punto 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. Una ley orgánica, claro, volvemos a la mayoría absoluta del artículo 81. Hemos visto las categorías, los actores, el debate entre cámaras. Es un engranaje complejo lleno de contrapesos. ¿Cuál sería la gran idea con la que deberíamos quedarnos? Pues mira, si conectas todos los puntos, desde las mayorías reforzadas para las leyes orgánicas hasta los controles sobre los decretos o la última palabra que siempre tiene el Congreso, lo que tienes es un diseño que está obsesionado con el equilibrio. Obsesionado. Sí, es un sistema que desconfía de la concentración de poder y desconfía de la velocidad. Busca un balance constante entre la agilidad que necesita un gobierno para actuar y el control del Parlamento, entre la legitimidad del Congreso y la función reflexiva del Senado, y entre la democracia del día a día y esa válvula de escape que es la consulta directa. En fin, que no está hecho para ser rápido. No está hecho para ser rápido. Está diseñado para ser garantista, para que las leyes sean el fruto de la deliberación y del pacto, y no de la imposición. Una idea muy potente para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.